Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase, en esta oportunidad vamos a estar hablando del tema número 10.1. Es un video que me pidieron que grabara que está relacionado con la creación de escenarios para animación en Adobe Animate. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, yo les voy a explicar cómo es el proceso de creación de un escenario en Adobe Photoshop y luego lo estaremos preparando para exportarlo o llevarlo a Adobe Animate. En una segunda parte del video lo que vamos a hacer es seguir con el mismo proceso pero solamente importando en Animate. Entonces, como pueden ver, el título del video es escenarios, múltiples capas para escenario parallax y exportación. Este tipo de metodología permite crear un efecto parallax o paralelaje que permite en animación 2D simular profundidad y en cierta forma un entorno tridimensional. Para esta clase o para este video vamos a necesitar esta plantilla que ven aquí. Muchos de ustedes ya la tienen, si no la tienen pues yo se las suministro. Esta es la plantilla de márgenes seguros que estuvimos utilizando para crear las animaciones del principio de la clase y también las estuvimos utilizando para marcar nuestros archivos. Entonces yo lo que voy a hacer es que esto lo voy a convertir en una imagen porque la voy a necesitar más adelante. Ustedes lo pueden importar como sea o en el formato que así lo tengan. El objetivo de esto es sencillamente mostrarles cómo es el proceso de creación de un escenario que va a ser llevado a Animate. Entonces lo que vamos a estar creando es esto que están viendo aquí en pantalla. Sencillamente un conjunto de imágenes que generan al final un escenario que se ve muy agradable a la vista. Tengan en cuenta que es como una especie de albóndiga que está allí en un escenario que parece desértico y tiene diferentes niveles de profundidad. Entonces de eso estaremos hablando. Entonces, en la primera parte les voy a mostrar cómo hacer el formato, en la segunda parte cómo hacer los dibujos o explicarles cuáles son los dibujos. Este video no se trata de hacer dibujos. Y luego al final vamos a llevar todo esto a Animate para dejarlo listo para que podamos utilizarlo en una animación. Entonces para iniciar lo que vamos a hacer es sencillamente crear un documento nuevo al que le vamos a dar unas medidas específicas. Es decir, vamos a utilizar esta opción que está aquí que se llama animación FHD 1920x1080. Entonces verificamos que tenga 1920 de ancho, 1080 de alto, 72 dpi de resolución. Que tenga un modelo de color que esté en RGB, que es lo que se conoce como un modelo aditivo, en la profundidad de color en 8 bits, el fondo en blanco y si quieren más, el perfil de color en RGB del 98. La mesa de trabajo no la necesitamos, así que demarcamos esto que viene activo y le colocamos el nombre que necesitamos. Eso lo pueden guardar como un preestablecido. Yo lo hice y en guardados tengo aquí este que se llama animación FHD, que tiene exactamente las mismas dimensiones. Aquí lo que voy a colocar es sencillamente el nombre de escenario 001 y voy a proceder a dar clic en crear. Cuando crean se van a dar cuenta que este es el formato que tienen. Entonces la primera parte de la creación de un escenario en Adobe Photoshop es muy sencilla. Vamos a comenzar creando un color de fondo cualquiera. Para eso voy a crear aquí con una capa de ajuste de color uniforme. Le voy a colocar un color cualquiera. Voy a tomar este verde que se encuentra aquí. Le doy OK. Y este va a ser nuestro fondo. Este va a ser el fondo de nuestra animación. Entonces para eso este fondo que está aquí lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos. Entonces luego encima de este fondo necesitamos unas capas específicas. Necesitamos una capa blanca. Le voy a colocar de nombre, bueno, de hecho vamos a utilizar el mismo fondo. Este fondo que eliminamos, presionamos control Z, le damos doble clic para convertirlo en una capa normal y le vamos a colocar de nombre guía de pantalla. Ahora vemos en el otro formato qué nombre tiene y lo vamos a colocar encima. Esto nos va a permitir saber cuándo estamos en los límites del área de 1920x1080. Acá en documento que ya está listo, a eso le colocamos de nombre guía de escenario 1920x1080. Entonces vamos a utilizar ese nombre. Vamos aquí, le colocamos guía de escenario 1920x1080. Es sencillamente un área blanca que nos va a decir dónde se encuentra nuestro tamaño original del escenario. Ahora les explico por qué pasa eso. A esto le damos a una opacidad del 15% para que quede algo así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos creando escenarios para animación digital, siempre se suele utilizar un
una práctica que es muy útil. ¿Y en qué consiste? En que si bien el escenario va dentro de nuestra área de trabajo, el escenario por lo general se tiene que hacer con una dimensión por encima del ancho de la pantalla y por encima del alto de la pantalla. Es decir, nuestro escenario tiene que tener un tamaño superior a 1080 de alto y superior a 1920 de ancho. Para esto no nos complicamos la vida, presionamos Z, echamos para atrás, presionamos la letra C o activamos esta opción que está aquí, que es de recortar, y sencillamente vamos a tomar por aquí nuestro control de estiramiento horizontal. Si no saben hacer esto, les recomiendo el video que aparece en la parte de arriba, en donde se les explica cómo utilizar las herramientas de control de transformación para un programa como Photoshop. Entonces damos clic sostenido aquí, dense en cuenta que crece solo de un lado, pero que si presionan Alt crece simétricamente. Lo vamos a darle un tamaño más o menos así. Le damos Enter, luego nuevamente C. Lo seleccionamos aquí arriba, lo estiramos hacia arriba, presionamos Alt para que crezca simétricamente, y dense en cuenta que ahora tengo un documento más grande. Si nos vamos a imagen, tamaño de imagen, dense en cuenta que ya no tiene 1920 por 1080, sino que tiene 3000 por 2000 y más. Entonces de eso se trata. Hacemos esta capa que se encuentra aquí para poder saber dónde están los límites de nuestra pantalla. Si nos vamos a pantalla completa presionando F varias veces y presionamos Control Alt 0, dense en cuenta que si me muevo, ahí están los límites de mi escenario. Entonces estos serían los límites que yo voy a necesitar para trabajar con mi escenario. Esa sería la primera parte. La segunda es sencillamente traer a este escenario nuestros márgenes seguros. Entonces necesitamos los márgenes seguros para poder encuadrar bien las animaciones que vamos a estar haciendo. Entonces para esto yo voy a utilizar este margen que tengo acá. Le voy a dar Control C, me vengo aquí a escenario, le doy Control B, dense en cuenta que él se pega exactamente en la mitad. El nombre que tiene acá era márgenes seguros negros. Entonces vamos a colocarle ese nombre, márgenes seguros negros. Negros no porque la imagen sea negra, es porque las líneas de los márgenes en este caso se van a ver de color negro. Para poder hacer esto más claro, les voy a mostrar algo. Voy a ocultar la guía del escenario y voy a dejar solamente los márgenes seguros. Yo necesito que haya unos márgenes seguros en que me muestren las líneas de los márgenes de color negro. Para esto vamos a utilizar un modo de fusión que se encuentra acá arriba, que se conoce como multiplicar, que tiene la particularidad de hacer de que todo lo que sea blanco se ponga transparente. Entonces por eso esta capa se llama márgenes seguros negros, porque los márgenes se ven negros. Luego de esto voy a duplicar, le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar de nombre márgenes seguros blancos, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el modo a normal y voy a invertir el contenido de la capa presionando Control I. Esto hace que todos los colores se inviertan. Entonces lo que es blanco se hace negro y lo que es negro se hace blanco. Y luego voy a hacer algo muy parecido a lo que hice anteriormente colocando el modo de fusión en multiplicar. Y lo que voy a hacer es tomar mi capa y lo voy a colocar en un modo de fusión que hace lo contrario a multiplicar y que se conoce como trama o también como add. Entonces si dan trama, todo lo que era negro se pone transparente y lo blanco queda de color blanco. Entonces por eso tenemos una guía blanca y una guía negra. Si se dieron cuenta, se perdieron los límites con los que estábamos trabajando, que es la dimensión de 1920 por 1080. ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia a que vamos a estar trabajando con una dimensión que se conoce como la dimensión de Full HD. Entonces para eso necesitamos que nuestra pantalla, cuando crezca, se enmarque dentro del rango de 1920 por 1080. Como nuestro escenario es más grande, necesitamos tener un elemento que nos permita determinar dónde se alcanza el tamaño del escenario. Entonces para eso creamos esta capa que está acá abajo, ese cuadrito que están viendo ahí. Él nos dice cuándo estamos dentro del área de 1920 por 1080, y las guías lo que nos van a permitir es decirnos dentro de esa área del formato cómo encuadrar nuestros elementos que vamos a animar. Vean, si presiono F varias veces y luego no me coge un momentico que esto se bloqueó. Ahí me abrió otro programa. Entonces voy a presionar F, luego Control 0 y luego Control Alt 0, y dense en cuenta que mi escenario se encaja dentro del tamaño de mi pantalla, que efectivamente es de 1920 por 1080. Si me desplazo,
vean que ahí están los límites del escenario. Entonces ya yo puedo con confianza dibujar sobre este escenario. Este escenario que ustedes están viendo aquí, o esta plantilla, se las voy a suministrar con el nombre de plantilla de creación de escenarios en Adobe Photoshop. Entonces cuando estén viendo el video, o si la necesitan, me preguntan y yo con gusto se las paso. Luego que tengan la plantilla y ustedes la abran, van a hacer lo siguiente: van a comenzar a crear capas exactamente encima del fondo, tantas capas como sean necesarias, y en esas capas van a comenzar ustedes a dibujar su escenario. En el caso de este documento que tengo acá, ya el escenario está creado. Si ustedes se dan cuenta, tengo las mismas capas, tengo la guía negra, la guía blanca, los límites del formato, y en la parte de abajo tengo un fondo que lo cambié por un gris con estrellas. Entonces les voy a mostrar el contenido de este escenario para que tengan una idea más clara. Entonces voy a presionar F varias veces, F, voy a presionar control 0, luego control al 0, F7 para sacar el panel de capa y ocultarlo. Entonces dense en cuenta, tengo un primer fondo que lo coloqué en gris. Este fondo gris tiene unas estrellas y en ese sentido ese sería como la primera base de nuestro escenario. Si se dan cuenta, ese fondo que están viendo allí es el primero. Entonces luego de eso yo comencé a crear capas y ahí creando niveles de profundidad que fueran enriqueciendo mi escenario. En este caso creé una luna en la parte superior izquierda. Si miran los márgenes de seguridad, mi luna está en el margen izquierdo para que no se salga como de la composición. Entonces coloqué mi luna ahí. Luego de eso creé un fondo que es como una especie de horizonte de montañas que me permiten como darle un poquitico más de carácter a mi escenario. Entonces allá corto la luna y coloco el margen por encima, o el horizonte por debajo, perdón, del margen superior de mi margen de seguridad. Entonces hice eso porque de esa manera me parece un poco más interesante la composición. Luego de eso creé otra especie de otro nivel de profundidad que son como unas especies de dunas o arenas desérticas, como una especie de desierto. Y lo que hice fue darle ese nuevo nivel para darle un poquitico más de iluminación y carácter a mi composición. Y luego de eso creé otra adicional que ya viene con contornos, que es la superficie donde voy a posicionar mi personaje. Entonces mi personaje va a estar encima de esa superficie que están viendo allí. Estas imágenes que ustedes están viendo, si se dan cuenta, ahora que les muestro mi personaje, que es como una especie de albóndiga que está triste ahí viendo la luz de la luna, todas las imágenes que estén detrás de mi personaje se conocen como elementos de fondo, que es lo que se conoce en inglés como el background. Entonces en este caso yo tendría 1, 2, 3, 4, 5 niveles de fondo. A eso se le llaman niveles de profundidad. Entonces para especificar los niveles de profundidad de un escenario se cuentan todos los fondos que estén detrás del personaje, o todas las imágenes que estén detrás del personaje, o todos los niveles de profundidad que estén detrás del personaje, y todo lo que se encuentran delante del personaje. A los que se encuentran detrás del personaje se le llama fondo, y a los que se encuentran delante del personaje, como el caso de estos arbustos y de esta barda, se les llama imágenes de frente o foreground. Entonces tenemos el foreground y tenemos el background. El background es el fondo y el foreground es el frente. Entonces yo tengo 2 niveles de profundidad de frente y 4 niveles de profundidad de fondo. 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveles de profundidad de fondo y 2 niveles de profundidad de frente. Si suman, tendríamos 7 niveles de profundidad o 7 capas de profundidad. Eso, si lo utilizamos de esa manera y lo llevamos a un programa como Animate utilizando el panel de capas, nos genera un efecto que se conoce como el efecto parallax. Entonces eso lo podemos conseguir con este tipo de escenario. Entonces esto era lo que le quería mostrar. Esta es la primera parte del video. ¿Por qué se hace de esta manera? Miren, si ustedes colocan control 0 y luego control al 0, se dan cuenta que estos son los límites, lo que se está viendo ahí enmarcado por el marquito ese. A ver si les puedo mostrar acá. Eso que están viendo allí son los límites de mi pantalla, el área de 1920 por 1080. Crear el escenario más grande que mi pantalla, o sea, por encima de 1920 por 1080, me permite mover el escenario de esta manera cuando yo lo necesite. Esto es lo que se le conoce como un tile horizontal o un tile vertical, o un paneo horizontal o un paneo vertical. Entonces esto me permite panear en el caso de que yo quiera mover mi escenario utilizando una cámara. Entonces
Esto era lo que les quería mostrar en la primera parte, es la parte en donde yo les explico cómo crear un escenario en Adobe Photoshop y prepararlo para llevarlo a Adobe Animate y hacer un proceso que se conoce como importación de archivos PSD. Entonces esa va a ser la segunda parte de este video. Entonces en este momento voy a parar. Este archivo que están viendo aquí también se los voy a suministrar. Este se va a llamar plantilla para la creación de para el uso de cámaras en Adobe Animate, y el anterior se llama plantilla para creación de escenario en Adobe Photoshop. Perdón, me confundí. Este archivo que les estoy pasando se los puedo suministrar con el nombre de plantilla de creación de escenarios en Adobe Photoshop. Entonces, cuando terminemos, vamos a utilizar este archivo en Adobe Animate para hacer el proceso de importación de recursos para que queden listos para hacer una animación. Así que espero que les haya gustado mucho este video, espero que lo practiquen bastante y si tienen dudas me las hacen saber. Así que recuerden que estoy aquí para ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en una próxima clase.